Un autobús blanco, 15 niños, un sueño que se convirtió en la peor pesadilla de Colombia. Imagina por un momento que tu hijo sale de casa una mañana lleno de ilusión, vistiendo su uniforme deportivo más limpio, cargando sus sueños de gloria, y nunca más vuelve a casa. Imagina vivir 28 años sin saber si está vivo, si sufrió, si te recordó en sus últimos momentos. Esto no es ficción. Esto le pasó a 15 familias el 15 de marzo de 1989. Un equipo completo de fútbol infantil desapareció sin rastro en las montañas colombianas, sin testigos, sin pistas, sin explicación. Las autoridades fracasaron, los medios olvidaron, las familias nunca se rindieron. ¿Qué secreto guardaron esas montañas durante 3 décadas? ¿Por qué nadie pudo encontrar un autobús entero con 16 personas? La respuesta cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre este caso. Y cuando la verdad finalmente emergió de las profundidades de la tierra, fue más devastadora de lo que nadie imaginó. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En marzo de 1989, la pequeña ciudad de Valledupar, Colombia, vivía sus días más esperanzadores. La violencia que azotaba el país parecía lejana en ese rincón montañoso donde las familias campesinas encontraban refugio en la pasión por el fútbol. Los Ángeles Blancos, el equipo juvenil más prometedor de la región, se preparaba para el torneo más importante de sus vidas. 15 niños entre los 12 y 14 años conformaban la plantilla. Sus uniformes blancos inmaculados brillaban bajo el sol andino como símbolo de pureza y esperanza. El entrenador Roberto Mendoza, un hombre de 50 años que había dedicado su vida a formar jóvenes talentos, veía en estos muchachos la oportunidad de demostrar que el fútbol podía ser más poderoso que la pobreza. El 15 de marzo, un autobús blanco llegó temprano a la plaza central. Los padres se congregaron para despedir a sus hijos, quienes viajarían a Bogotá para participar en el Campeonato Nacional Juvenil. Las madres ajustaban los uniformes, los padres daban últimos consejos y los niños no podían contener su emoción. El conductor, Miguel Herrera, era conocido en la región por su experiencia en las peligrosas carreteras de montaña. Había transportado equipos deportivos durante más de 20 años sin un solo accidente. Su autobús, aunque antiguo, estaba en perfectas condiciones mecánicas. A las 6 de la mañana, el vehículo partió entre lágrimas de felicidad y orgullo. Los niños saludaban desde las ventanas mientras sus familias los despedían con bendiciones. Nadie imaginaba que esa imagen quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva de Valledupar. La ruta hacia Bogotá implicaba atravesar la traicionera cordillera oriental, conocida por sus precipicios y curvas mortales. Sin embargo, Miguel conocía cada centímetro de ese camino. El clima era favorable y todo parecía perfecto para el viaje. Los primeros kilómetros transcurrieron sin novedad. El autobús avanzaba por la carretera principal, mientras los jóvenes cantaban canciones de fútbol y compartían sus sueños de gloria. Roberto Mendoza revisaba constantemente su lista de jugadores, asegurándose de que todos estuvieran cómodos y seguros. A las 10 de la mañana, Roberto realizó la última comunicación registrada con las autoridades de Valledupar. Su voz sonaba tranquila y optimista cuando informó que habían hecho una parada técnica en el poblado de Aguachica. Los niños estaban bien, habían desayunado y continuarían el viaje en 30 minutos. Esa fue la última vez que alguien escuchó de Los Ángeles Blancos. Las familias esperaban ansiosamente la llamada, confirmando la llegada segura a Bogotá. Las horas pasaron lentamente. Al mediodía la preocupación comenzó a crecer entre los padres. A las 4 de la tarde, la alcaldía de Valledupar recibió las primeras llamadas desesperadas. María Elena Vázquez, madre de Carlos, el capitán del equipo, fue la primera en alertar a las autoridades. Su intuición maternal le gritaba que algo terrible había ocurrido. Pronto, otras madres se sumaron a la angustia, creando una cadena de preocupación que se extendió por toda la ciudad. El alcalde, Fernando Gutiérrez, organizó inmediatamente un operativo de búsqueda, contactó a la Policía Nacional y a las autoridades de tránsito de los departamentos por donde debía pasar el autobús. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. Ninguna autoridad había registrado el paso del vehículo después de Aguachica. La primera hipótesis
Fue un accidente en la carretera. Los equipos de rescate comenzaron a recorrer la ruta, revisando cada curva, cada precipicio, cada lugar donde un autobús podría haber sufrido un percance, pero no encontraron nada. Durante la noche, las familias se congregaron en la iglesia del pueblo. El padre Joaquín dirigió una oración colectiva mientras las madres lloraban y los padres mantenían una esperanza cada vez más frágil. Los hermanos menores de los jugadores no comprendían por qué sus familias estaban tan tristes. Las autoridades locales, limitadas por recursos y tecnología, extendieron la búsqueda a un radio de 200 kilómetros. Helicópteros de la Fuerza Aérea se sumaron al operativo, pero las montañas colombianas guardan sus secretos celosamente. Los días siguientes se convirtieron en un calvario para las familias de Valledupar. La búsqueda se intensificó con la participación de voluntarios de toda la región. Campesinos, estudiantes, comerciantes, todos se unieron en una operación sin precedentes para encontrar a los ángeles blancos. La teoría del accidente comenzó a desmoronarse cuando los equipos de rescate completaron la revisión de toda la ruta oficial. Ni rastros del autobús, ni señales de impacto, ni evidencias de que hubiera transitado por los lugares más peligrosos de la carretera. Surgieron entonces teorías más siniestras. En 1989, Colombia vivía una época de extrema violencia. Los carteles de drogas, los grupos paramilitares y la guerrilla mantenían el país en estado de terror constante. La posibilidad de un secuestro masivo comenzó a circular entre los investigadores. El coronel Ramírez, encargado de la investigación, exploró esta línea. Sin embargo, ningún grupo armado reclamó responsabilidad. Los secuestradores usualmente exigían rescates o hacían demandas políticas, pero en este caso, solo reinaba el silencio. Las familias organizaron marchas diarias exigiendo respuestas. María Elena Vázquez se convirtió en la vocera de los padres, enfrentando a autoridades que parecían más preocupadas por cerrar el caso que por encontrar la verdad. Sus declaraciones en la radio local mantenían viva la esperanza y la presión social. Los medios nacionales comenzaron a cubrir la historia. El caso de los Ángeles Blancos se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de las familias humildes ante la violencia y la incompetencia institucional. Sin embargo, la atención mediática también trajo oportunistas que ofrecían pistas falsas a cambio de dinero. Después de 3 meses de búsqueda infructuosa, las autoridades oficialmente declararon el caso como desaparecimiento masivo de causa desconocida. Las familias se negaron a aceptar esta resolución, pero carecían de recursos para continuar la investigación privada. La comunidad de Valledupar nunca olvidó a sus niños perdidos. Cada año, el 15 de marzo, se realizaba una misa conmemorativa en la iglesia del pueblo. Los uniformes blancos se convirtieron en un símbolo sagrado de memoria y esperanza. El caso de los Ángeles Blancos se desvaneció gradualmente de los titulares nacionales, pero nunca desapareció del corazón de Valledupar. Las familias aprendieron a vivir con la incertidumbre más dolorosa, no saber si sus hijos estaban vivos o muertos, si sufrieron, si los recordaron en sus últimos momentos. María Elena Vázquez nunca dejó de buscar. Cada mes viajaba a diferentes ciudades, siguiendo pistas que llegaban por cartas anónimas o llamadas telefónicas. Gastó sus ahorros, vendió sus pertenencias y dedicó su vida a mantener viva la memoria de su hijo Carlos y sus compañeros. Los hermanos menores de los jugadores crecieron marcados por la ausencia. Muchos desarrollaron problemas psicológicos al no poder procesar la desaparición de sus hermanos mayores. Las familias se dividieron. Algunos padres se sumieron en la depresión, otros encontraron fortaleza en la fe, y unos pocos se mudaron de Valledupar para escapar de los dolorosos recuerdos. Roberto Mendoza, el entrenador, nunca se recuperó del sentimiento de culpa. Aunque las autoridades nunca lo responsabilizaron, él se sentía culpable por haber convencido a los padres de permitir el viaje. Abandonó el fútbol y se dedicó a trabajos humildes, evitando cualquier contacto con el deporte que una vez amó. El conductor Miguel Herrera también fue investigado exhaustivamente. Su familia sufrió el estigma de la sospecha, aunque nunca se encontró evidencia de negligencia o participación criminal. Su esposa, Elena, defendió su memoria hasta el día de su muerte, insistiendo en que Miguel era un hombre honesto y responsable.
Durante los años 90, aparecieron ocasionalmente informes de personas que aseguraban haber visto a algunos de los niños en diferentes partes del país. Estas pistas se siguieron meticulosamente, pero siempre resultaban ser casos de identidad errónea o intentos de extorsión. La violencia en Colombia continuó escalando durante esa década. Miles de familias sufrieron desapariciones similares, y el caso de Los Ángeles Blancos se perdió entre las estadísticas de horror que definieron esa época. Sin embargo, en Valledupar, la llama de la esperanza nunca se extinguió completamente. Para 2010, una nueva generación había crecido en Valledupar. Los hijos de quienes fueron niños en 1989 escuchaban las historias de Los Ángeles Blancos como leyendas urbanas. Algunos creían que había sido un accidente, otros pensaban en secuestros, y los más jóvenes simplemente lo consideraban parte del folclore local. Andrés Vázquez, hijo menor de María Elena, se convirtió en periodista motivado por la obsesión de su madre con el caso. Había crecido viendo cómo ella se consumía buscando respuestas y decidió que usaría sus habilidades profesionales para dar un cierre definitivo a la tragedia familiar. A los 28 años, Andrés trabajaba para un periódico regional, pero su verdadera pasión era la investigación de casos fríos. Había estudiado criminología como segunda carrera y desarrollado contactos en fuerzas policiales y grupos de rescate. Su primera acción fue digitalizar todos los archivos del caso original. Descubrió que muchos documentos se habían perdido o deteriorado, pero logró reconstruir una cronología detallada de la investigación inicial. Lo que encontró lo sorprendió. Había inconsistencias significativas en los testimonios oficiales. El testimonio de la última parada en Aguachica no coincidía con los registros de la estación de servicio local. Según los archivos, ningún autobús con las características del vehículo de Los Ángeles Blancos se había detenido allí el 15 de marzo de 1989. Andrés comenzó a sospechar que Roberto Mendoza había mentido sobre la ubicación de la última comunicación. Pero, ¿por qué habría hecho eso? El entrenador había muerto en 2005, llevándose sus secretos a la tumba. Esta discrepancia se convirtió en el primer hilo conductor de una investigación que cambiaría para siempre la comprensión del caso. Andrés decidió recorrer personalmente toda la ruta original, pero esta vez con ojos de investigador profesional y tecnología moderna. Su madre, María Elena, ahora de 60 años, se mostró escéptica. Había visto tantas falsas esperanzas que prefería mantener sus expectativas bajas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pequeña llama de esperanza se reencendió. En marzo de 2017, exactamente 28 años después de la desaparición, Andrés Vázquez emprendió su investigación de campo. Equipado con GPS, cámaras de alta definición y mapas actualizados, comenzó a recorrer sistemáticamente todas las rutas posibles que el autobús podría haber tomado. Su metodología era simple pero efectiva: entrevistar a personas que vivían en la zona en 1989 y que aún conservaran recuerdos de esa época. Muchos campesinos y comerciantes locales habían muerto o se habían mudado, pero algunos ancianos mantenían memorias intactas. En el poblado de San Vicente, a 40 kilómetros de la ruta oficial, Andrés encontró a doña Carmen, una mujer de 80 años que regentaba una pequeña tienda desde los años 70. Sus recuerdos eran extraordinariamente detallados. Carmen recordaba claramente el día en que un autobús blanco con niños había pasado por su pueblo. No era común ver vehículos de pasajeros en esa carretera secundaria, por lo que la imagen había quedado grabada en su memoria. Los niños vestían uniformes blancos y se veían emocionados. Lo más impactante de su testimonio era la fecha. Aseguraba que había sido el 15 de marzo de 1989, el mismo día de la desaparición. Esto significaba que el autobús había tomado una ruta alternativa, alejándose de la carretera principal por razones desconocidas. Andrés verificó los registros oficiales de esa ruta secundaria. Efectivamente, no había sido incluida en la búsqueda original. Los investigadores de 1989 habían asumido que el autobús seguiría la ruta directa a Bogotá, ignorando las posibles desviaciones. La carretera secundaria serpenteaba por montañas aún más peligrosas que la ruta principal. Era conocida por sus precipicios profundos y curvas cerradas.
Pocos conductores se aventuraban por allí, especialmente con un vehículo pesado como un autobús. Andrés contactó a las autoridades locales actuales para proponer una búsqueda en esa zona. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. Después de tantos años, consideraban casi imposible encontrar evidencias. Además, la zona era de difícil acceso y requería recursos especializados que no estaban disponibles. Determinado a no repetir los errores del pasado, Andrés decidió organizar una expedición privada. Contactó a un grupo de montañistas experimentados y especialistas en rescate que aceptaron participar como voluntarios. El 12 de abril de 2017, la expedición organizada por Andrés Vázquez comenzó la exploración sistemática de la zona montañosa. El grupo estaba compuesto por 6 personas: Andrés, 2 montañistas expertos, un especialista en rescate, un geólogo y un fotógrafo documentalista. La búsqueda se concentró en los barrancos más profundos de la región, lugares donde un vehículo podría haber caído y quedado oculto por la vegetación durante décadas. Utilizaron drones con cámaras de alta resolución para explorar áreas inaccesibles a pie. Durante 3 días, la expedición recorrió valles y precipicios sin encontrar rastros del autobús. La vegetación tropical había crecido enormemente en 28 años, creando una densa cortina verde que ocultaba el terreno. Algunos miembros del grupo comenzaron a mostrar signos de desánimo. El cuarto día, mientras exploraban un barranco particularmente profundo cerca del río Magdalena, el dron captó una imagen anómala. Entre la maleza, a unos 60 metros de profundidad, se distinguía una estructura metálica de color claro que destacaba entre los verdes de la selva. La emoción del grupo era palpable, pero también la cautela. Muchas veces, formaciones rocosas o desechos industriales habían creado falsas esperanzas. Sin embargo, la forma y el tamaño de la estructura coincidían con las dimensiones de un autobús. El descenso al barranco fue extremadamente peligroso. Los montañistas instalaron un sistema de poleas y cuerdas para llegar hasta el fondo del precipicio. Andrés, a pesar de su inexperiencia en montañismo, insistió en ser el primero en descender. Lo que encontró cambió para siempre su vida y la historia de Valledupar. Los restos del autobús blanco yacían aplastados entre 2 enormes rocas, parcialmente cubiertos por décadas de vegetación. La estructura estaba severamente dañada, pero aún era reconocible. En el interior del vehículo, parcialmente preservados por las condiciones climáticas de la montaña, se encontraron los restos de 16 personas. Los uniformes blancos, aunque deteriorados, aún eran visibles en algunos cuerpos. También se recuperaron objetos personales: balones de fútbol, medallas, fotografías familiares. La ubicación del autobús explicaba por qué nunca había sido encontrado. Había caído en una grieta natural entre 2 precipicios, creando una especie de túmulo rocoso que lo ocultó completamente desde arriba. Solo desde el ángulo específico del dron había sido posible detectarlo. Los primeros análisis forenses revelaron que el autobús había sufrido un accidente catastrófico. Las evidencias indicaban que el vehículo había perdido el control en una curva cerrada, volcado y caído por el precipicio. El impacto había sido instantáneo y mortal para todos los ocupantes. Los investigadores forenses, liderados por el doctor Ramírez, determinaron que el accidente había ocurrido durante las primeras horas del 15 de marzo de 1989. Los cuerpos mostraban signos de trauma masivo compatible con una caída de gran altura, pero no evidencias de violencia previa. La reconstrucción del accidente reveló varios factores contribuyentes. Las condiciones de la carretera secundaria eran pésimas en 1989, con erosión significativa y falta de señalización. El peso del autobús, combinado con la velocidad necesaria para subir las pendientes, había creado una situación de alto riesgo. Los análisis mecánicos del vehículo mostraron que los frenos habían fallado parcialmente. El sistema de frenado, aunque funcional, no era adecuado para las exigencias de esa carretera montañosa. Miguel Herrera, el conductor, había luchado por mantener el control, pero las fuerzas físicas eran imposibles de superar. Los objetos personales recuperados contaban la historia de los últimos momentos. Se encontraron cartas que los niños habían escrito a sus familias durante el viaje, expresando su emoción y amor.
También se recuperaron fotografías que habían tomado durante las primeras horas del trayecto. La pregunta que atormentaba a todos era ¿por qué Miguel Herrera había tomado esa ruta secundaria? Los análisis de los mapas de la época mostraron que esa carretera era técnicamente un atajo hacia Bogotá, aunque mucho más peligroso. Es posible que el conductor hubiera querido ahorrar tiempo y combustible. Roberto Mendoza, el entrenador, había mentido sobre la ubicación de la última comunicación, probablemente para proteger la reputación del conductor o para evitar que las familias supieran que habían tomado una ruta no autorizada. La verdad, aunque dolorosa, finalmente había salido a la luz. Los Ángeles Blancos habían muerto en un accidente trágico, no en un acto de violencia. Sus cuerpos habían permanecido en las montañas durante 28 años, esperando ser encontrados y recibir la dignidad de un entierro apropiado. La noticia del descubrimiento conmocionó a Colombia y especialmente a Valledupar. Las familias que habían esperado durante décadas finalmente tenían respuestas, aunque no las que secretamente esperaban. La esperanza de encontrar a sus hijos con vida se desvaneció para siempre. María Elena Vázquez, ahora con 60 años, experimentó una mezcla de alivio y devastación. Por un lado, la incertidumbre había terminado. Por otro, la confirmación de la muerte de su hijo Carlos era un golpe brutal. Sin embargo, expresó gratitud por finalmente poder darle un entierro digno. El proceso de identificación de los restos fue meticuloso y respetuoso. Los forenses trabajaron con las familias para confirmar la identidad de cada víctima utilizando registros dentales, objetos personales y análisis de ADN cuando fue posible. Cada familia recuperó a su hijo después de casi 3 décadas. La repatriación de los restos se convirtió en un evento de importancia nacional. El gobierno colombiano organizó una ceremonia oficial para honrar a los Ángeles Blancos. El presidente de la República ofreció disculpas póstumas por las fallas en la investigación original. En Valledupar, las familias organizaron un funeral colectivo que reunió a toda la comunidad. La iglesia del pueblo no era suficiente para acoger a todos los asistentes. Los 15 ataúdes, cubiertos con mantas blancas, fueron llevados en procesión por las calles donde los niños habían jugado fútbol. Roberto Mendoza y Miguel Herrera fueron exonerados póstumamente de cualquier responsabilidad criminal. La investigación concluyó que habían sido víctimas de las circunstancias: carreteras deficientes, falta de regulaciones de seguridad y equipos inadecuados para las condiciones geográficas. Las familias establecieron un fondo para construir un memorial en el lugar del accidente. El monumento, una escultura de 15 ángeles con uniformes de fútbol, se convirtió en un símbolo de esperanza y memoria. También se implementaron mejoras en la seguridad vial de la región. Andrés Vázquez escribió un libro sobre la investigación, titulado Los Ángeles Blancos, 28 años de búsqueda. Los derechos de autor fueron donados a organizaciones que ayudan a familias de personas desaparecidas. Su trabajo inspiró a otros investigadores a reabrir casos fríos similares. 5 años después del descubrimiento, Valledupar había encontrado una forma de honrar la memoria de los Ángeles Blancos, transformando la tragedia en esperanza. El caso se había convertido en un ejemplo de perseverancia familiar y la importancia de nunca abandonar la búsqueda de la verdad. La Fundación Los Ángeles Blancos, establecida por las familias, ayudaba a otras familias colombianas con casos de desaparición. Utilizaban la experiencia dolorosa pero valiosa, adquirida durante décadas, para proporcionar apoyo psicológico, legal y logístico a quienes enfrentaban situaciones similares. María Elena Vázquez, convertida en la presidenta de la Fundación, encontró en el servicio a otros una forma de darle sentido al sufrimiento. Su historia inspiró a madres de toda América Latina que buscaban a sus hijos desaparecidos. Se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. El memorial en el lugar del accidente se convirtió en un destino de peregrinación para familias que habían perdido seres queridos. Visitantes de todo el país llegaban para dejar flores, cartas y objetos personales. El lugar irradiaba una paz extraña, como si los espíritus de los niños hubieran encontrado finalmente descanso. La investigación de Andrés Vázquez había establecido nuevos protocolos para la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. Las autoridades adoptaron tecnologías más avanzadas
y metodologías más sistemáticas. Se implementaron programas de capacitación para investigadores basados en las lecciones aprendidas del caso. El deporte también rindió homenaje permanente. El Torneo Nacional Juvenil de Fútbol fue renombrado como Copa Los Ángeles Blancos. Cada año, 15 niños de familias humildes reciben becas deportivas completas en memoria de los jugadores perdidos. La historia de Los Ángeles Blancos trascendió las fronteras colombianas. Documentales internacionales, libros y películas narraron la tragedia y la búsqueda incansable. El caso se estudia en universidades como ejemplo de investigación criminal y perseverancia familiar. En las montañas donde ocurrió el accidente, la naturaleza ha continuado su ciclo eterno. Los árboles crecen más altos, las flores brotan cada primavera y los pájaros cantan sin conocer la historia del lugar. Sin embargo, quienes conocen la verdad ven en esa belleza natural un recordatorio de que la vida continúa, honrando a quienes ya no están. La memoria de Los Ángeles Blancos permanece viva en cada niño que juega fútbol en Valledupar, en cada madre que no se rinde ante la adversidad, en cada investigador que busca incansablemente la verdad. Su legado trasciende la tragedia, convirtiéndose en un testimonio del poder del amor familiar y la importancia de nunca perder la esperanza. La historia, que comenzó con 15 niños vestidos de blanco, persiguiendo un sueño, terminó con una lección universal, que la verdad, aunque dolorosa, es siempre preferible a la incertidumbre, y que el amor de una familia puede mover montañas literalmente, hasta encontrar respuestas que parecían imposibles de obtener. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.